El próximo miércoles se producirá la formalización de los primeros 10 involucrados en el caso Penta. El abogado querellante, que representa al Partido Socialista, se refirió al escenario que tendrá ahora como nuevo protagonista al fiscal nacional, Sabas Chaguán, quien ahora lidera la investigación, y además si se pedirá en esa ocasión prisión preventiva para algunos de los imputados. Yo le insisto que eso es una materia que está siendo estudiada. Todavía no hemos tomado una decisión definitiva respecto de la intensidad de la medida cautelar que se va a solicitar el día de la formalización. Bueno, la abogada Marisa Navarrete fue la funcionaria de Impuestos Internos que denunció ante el Ministerio Público las irregularidades que luego se convirtieron en el llamado caso Fraude al Food, de donde luego además se derivan el caso Penta y la lista de SQM. Vamos a conversar precisamente al respecto con la abogada Marisa Navarrete. Marisa, gracias por acompañarnos hoy en CNN Chile. Hola, buenas tardes, Daniel. Veíamos que están viviendo días muy decisivos en este caso, en el caso del fraude al Food. En el momento en que usted toma conocimiento de estos antecedentes, ¿pensó que se podía llegar a esto? ¿Pensó que se podía llegar a establecer responsabilidades y culpabilidades? Bueno, yo creo que hay que distinguir bastante aquí. Hay dos casos. El denominado caso Fraude al Food, que es el que conocimos, ¿cierto? Y que se está desarrollando la audiencia de preparación de juicio oral. En ese caso estaban involucrados y están involucrados funcionarios, exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos. Evidentemente, en ese caso, cuando tomé conocimiento de estas irregularidades, no estaba presente la arista política que se desató, por así llamarlo, varios meses después, cuando el ex martillero Valdivia, ¿cierto?, presta declaración ante el fiscal Carlos Gajardo, y desde allí entonces se puede obtener esta derivación del caso Penta. Por cierto que no tenía ninguna sospecha al momento en que yo tomo conocimiento de esto. Si hubiese tenido conocimiento, evidentemente lo denuncio igualmente, por cierto. Volvamos al principio. Usted el año 2013 era jefa de la Oficina de Litigación Penal de Impuestos Internos. ¿Cómo le llega este dato, esta información? Bueno, a raíz precisamente del cargo que yo estaba desempeñando en esa oportunidad, yo tenía que revisar informes de recopilación de antecedentes, que son informes previos para que el Servicio de Impuestos Internos pueda accionar penalmente. En ese contexto, ¿cierto?, una abogada a mi cargo examina este informe y se da cuenta que algunos contribuyentes imputan directamente responsabilidad a funcionarios que estaban en ese minuto en ejercicio del Servicio de Impuestos Internos y que mencionaban algunos cobros bastante importantes de dinero, evidentemente irregulares, y ese antecedente, por cierto, entonces era suficiente, a mi parecer, para efectuar la denuncia que obliga, ¿cierto?, a hacer cada funcionario público ante el Ministerio Público, en este caso, para denunciar un delito de cohecho. Aquí hay que tener claro que el delito de cohecho es un delito de acción penal pública, que tienen, como he señalado, la obligación los funcionarios de denunciarlo dentro de un plazo bien perentorio, 24 horas, pero hay que distinguir cuando estamos hablando de delitos tributarios. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene la iniciativa exclusiva para iniciar esta acción penal. Ahora, usted va donde quien era en ese momento el subdirector jurídico, sí, Gonzalo Torres, del servicio. Él no hace la denuncia. Así es, yo envío, la verdad que yo envío un correo electrónico al subdirector de aquella época para representarle esta necesidad inmediata de denunciar, haciéndole presente además las normas penales que involucraban la omisión de denuncia. Él no me responde en varios días, hasta que yo voy a su oficina y le digo, bueno, ¿qué pasa con la denuncia? Y él entonces decide, o no decide, dice simplemente que no van a denunciar. ¿Le dio alguna razón? Dijo que en ese minuto que no querían enemistarse con los gremios. La verdad es que no me resultó muy sustentable aquella razón que se me estaba dando, por lo que decido entonces tomar la iniciativa, evidentemente sin decirle a mi superior, y concurrir a la oficina del fiscal Carlos Gajardo, con quien teníamos otras causas de delitos tributarios, y señalarle estos antecedentes, quien finalmente es el que manda a pedir directamente al subdirector los antecedentes, y así se empieza a gestar esta causa de oficio, en definitiva, por parte del fiscal Carlos Gajardo. En ese momento, cuando usted toma la decisión de ir donde el fiscal Gajardo, pese a la instrucción en contrario de su jefe, ¿usted creía que esta causa era solamente un tema que tenía que ver con un problema de algunos funcionarios de impuestos internos, o se imaginaba que podía tener derivadas o aristas mucho mayores? No, en ese minuto no tenía esa certeza. Evidentemente, cuando hay aquí un ocultamiento, algo que está pasando, uno
tiende a pensar que hay algo más detrás de esta protección que se está haciendo a ciertos funcionarios. Eso es evidente, pero todas esas son simples elucubraciones que uno tiene en ese momento. Yo puedo hacer tal vez algún análisis, alguna conclusión con posterioridad, varios meses después, cuando ya estoy fuera del Servicio de Impuesto Interno, cuando se destapa este caso, y entonces ahí me resulta bastante lógico lo que me había pasado. Mirado desde el punto de vista de hoy, con los antecedentes que ya conocemos y lo que sabemos sobre el caso, ¿cuál fue, cree usted, la verdadera razón por la que el entonces subdirector intentó que esto no se supiera o que no se denunciara? No, la verdad es que yo no quisiera pronunciarme de eso. Yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer directamente a él. Yo no quiero hacer imputaciones a personas, y yo solamente constato un hecho. Hay una omisión de denuncia con la conciencia clara de que se tiene que hacer en los momentos en que yo estoy representándolo, porque además yo era la jefa de litigación penal, por lo tanto, además había sido fiscal en algunos años, por lo tanto tenía clara certeza cuando se comete, al menos hay principio de cometerse un delito o no. Y entonces, subdirector Torres, cuando conoce esto, porque el fiscal Gajardo, digamos, le informa, ¿qué le dice usted? Perdón, no le entiendo. Cuando ya conoce que usted que se ha presentado, digamos, que ya la fiscalía está en conocimiento de estos antecedentes. ¿Qué es lo que hace? Sí. Bueno, inicia todo un proceso para poner fin a mi cargo, que finalmente lo logra a final de año. Ellos también producen un informe en que le cambian la fecha, según usted, ¿no? Sí, bueno, también el informe que yo vi que estaba analizando era de mayo. Con posterioridad me doy cuenta que le cambian la fecha para hacerla coincidir cuando el fiscal Carlos Gajardo le envía a pedir los antecedentes. Entonces ahí de cierta forma se ven ciertos sorprendidos con el caso y tienen que hacer la denuncia, y le ponen entonces la fecha justo anterior, del día anterior a que hacen la denuncia extemporánea, porque ya el fiscal Carlos Gajardo estaba conociendo. Habiendo conocido estos antecedentes, ¿usted diría que hay una corrupción mayor o más generalizada dentro del Servicio de Impuestos Internos a lo que se conoce? Es una pregunta difícil que me hace. Es fuerte también la pregunta. A mí me parece que el subdirector no actuó de la forma que tenía que haberlo hecho, y me parece que para que una persona pueda hacer eso hay varios otros funcionarios que también tomaron conocimiento de la investigación o de los hechos que yo estaba tomando conocimiento, y tampoco formularon esta denuncia, y más bien guardaron silencio todo este tiempo. ¿Se da cuenta? No sé si con eso en algo respondo la pregunta. Si estuviera guardado silencio, es probable que nada de esto se hubiera destapado, ni el fraude al FUT, ni las derivadas que hemos conocido después. ¿Qué reflexión le provoca eso? Bueno, efectivamente, esa es la gran reflexión, es que si no se hace esta denuncia, probablemente esto queda ahí silente, probablemente estaría todavía como jefa de litigación penal, pero la verdad es que uno, cuando cumple una función pública, tiene un deber que cumplir. Antes del interés privado, el interés personal, de conservar mi cargo, de tal vez de que a lo mejor es legítimo, tiene que primar el interés público, y aquí había un delito grave, porque eran varios millones de pesos que se estaba defraudando el fisco, y era mi obligación hacerlo. Por lo tanto, a pesar de tener conciencia de que esto significaba probablemente el fin de mi empleo en el Servicio de Impuesto Interno, bueno, se tomó igualmente la decisión, por supuesto. Impuesto Interno es conocido en general como un servicio eficiente, profesional, que es riguroso en la labor que hace. ¿Es igualmente riguroso e igualmente eficiente cuando se trata de grandes fortunas? Bueno, en el poco tiempo que yo logré estar en el Servicio de Impuesto Interno, pude ver que las acciones penales, que fueron mi ámbito que yo conocí, en realidad no eran de las grandes empresas, digamos. De verdad, la mayoría de ellas eran de pequeñas sociedades que cometían algunos delitos tributarios. Las grandes sociedades estaban a cargo de una dirección de grandes contribuyentes, de donde la verdad es que nunca conocí un informe de recopilación que pudiera estar sustentado en un análisis que haya hecho la Dirección de Grandes Contribuyentes. Ahora, ¿esto qué explicación puede tener? Simplemente que el área penal, la arista penal, tiene que ser mirada de un punto de vista distinto a lo que están acostumbrados muchos tributaristas a mirar, que es, cierto, el perjuicio fiscal y la fiscalización con miras a obtener una liquidación de impuestos. El área penal no, tiene una mirada totalmente distinta, y para entender el conflicto penal hay que tener cierto, conocimiento, forma de pensar, que me parece que el área penal no está desarrollada, obviamente, dentro de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Para ver si lo entendí bien, ¿nunca, ni un solo caso le enviaron de la Dirección de Grandes Contribuyentes que pudiera significar acciones penales contra una gran empresa? En los casi 2 años que estuve, nunca recibí
un informe de la Dirección de Grandes Contribuyentes, como sí recibí de todo el resto de las direcciones regionales que están a lo largo del país y que tenían informes de recopilación por delitos tributarios. Entonces, los grandes casos que salieron, algunos bastante grandes, no salieron de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Ninguno. Ninguno, de los 2 años. De los 2 años que yo tuve. Siendo que es una unidad especializada precisamente en eso. Claro, pero por la razón que le estoy diciendo, probablemente porque no tienen la visión del área penal. Son tributaristas de primer nivel, eso no hay ninguna discusión. Pero para poder entender, como he dicho, el conflicto penal se requiere una mirada distinta. Y yo creo que ahí hay una falencia importante, hay una falencia hoy día importante en general en el Servicio de Impuesto Interno para identificar el tema penal. Porque hoy día el área penal está a cargo, ¿cierto?, de la Dirección Nacional, a cargo del subdirector jurídico, y es cosa de ver hoy día que el servicio pareciera ser que está haciendo como caminando en virtud de lo que le está presionando otras personas, la fiscalía, la gente, no sé, pero no está actuando proactivamente para descubrir aquellos delitos que son casi evidentes en materia del caso que usted me está mencionando. Aquí uno podría pensar en 2 cosas. Uno, que sencillamente hay un sistema que no está bien estructurado, pero uno se pregunta por qué no se estructura correctamente el sistema, por qué no se hace más énfasis en las aristas penales cuando se trata de grandes contribuyentes y por lo tanto también cuando hay evasiones son grandes sumas de dinero. Claro, mi opinión ahí es que, bueno, como el delito de tributario es un delito de acción exclusiva del Servicio de Impuesto Interno, lo que significa que la Fiscalía no puede entrar a investigar este delito. Esta atribución que tiene el Servicio de Impuesto Interno, al ser una atribución que él tiene de manera discrecional, por cierto, entonces da pie para cuestionamiento y da pie, en algunos casos, evidentemente, para corrupción. Porque si yo tengo el poder de querellarme contra una persona o no, evidentemente hay un margen ahí de discrecionalidad que es bastante peligroso. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con aquel proyecto de ley que pretende entregar esta facultad al Ministerio Público, como lo tiene hoy día el Ministerio Público para cualquier delito. Hoy día la Fiscalía puede iniciar de oficio investigaciones penales. Entonces, obviamente, si se le diera esta facultad al Ministerio Público, podría entonces investigarse estos delitos de mejor forma. Porque si hoy en Chile yo cometo cualquier delito, evidentemente el Ministerio Público puede inmediatamente comenzar la persecución. Pero en el caso específico de si cometo un delito tributario, me basta con lograr que Impuestos Internos no me persiga y no corro ningún riesgo. Así es, no puede el Ministerio Público acusar ni en definitiva un tribunal condenar si no hay una acción previa del Servicio de Impuesto Interno. Melitza, con toda esta información, con todos estos datos, con su experiencia, ¿sucede que no nos hemos tomado suficientemente en serio en Chile el tema de los delitos tributarios, sobre todo cuando involucran grandes montos, porque involucran también a grandes fortunas o grandes empresas? Yo creo que usted tiene razón en eso. Los delitos tributarios son delitos bastante específicos y que requieren un conocimiento, algo de un conocimiento en materia contable, lo que lo hace bastante más complejo hoy día tratar de explicar en qué consiste un delito tributario. Por lo tanto, si algo beneficioso tiene para esta causa el hecho de que se hayan conocido todas estas irregularidades tributarias, es que pone hoy día en discusión el delito tributario. Empieza hoy día la gente a pensar que las cosas que se están viendo como tal vez normales, como proporcionar una factura, oye, pásame una factura de una persona, eso es delictivo. No puede ser que alguien le pida una factura de otra persona para rebajar su carga tributaria. Hay una sensación de impunidad también, porque cuando uno ve que incluso grandes fortunas caen en ese tipo de acciones, incluso por bien poca plata, involucrando a familiares, hay una sensación de que finalmente se puede hacer porque nadie nos va a pillar nunca. Bueno, no me cabe la menor duda que hay mucha hoy día evasión tributaria que se hace con grandes planificaciones, que son las limitaciones que tiene el Servicio de Impuesto Interno para fiscalizar, no le permiten descubrir. De hecho, todo esto que estamos conociendo ahora tal vez se debió haber conocido mucho antes, los mismos contratos estos de forward. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo no lo descubrieron antes? Contratos tan relevantes en materia de monto económico y nunca se descubrieron. Entonces, ahí hay una falencia en fiscalización evidente y también una falencia en detectar, como he señalado, el delito tributario. Marisa, usted decía, fue a denunciar ante el fiscal Gajardo porque lo conocía, había trabajado con él ha llevado adelante esta investigación desde el fraude del FUT hasta la que conocemos ahora. ¿Cómo ve su situación hoy, con los cambios que ha habido y ahora trabajando bajo el fiscal nacional Sabas Chaguán? Bueno, a mí me parece que la decisión que ha tomado el fiscal nacional es bastante acertada. Si uno piensa en la razón que tuvo en alguna oportunidad el legislador para instaurar esa facultad que se le daba al fiscal nacional para
en casos muy excepcionales, tomar las riendas de una investigación. Evidentemente se tiene que haber pensado en un caso como este. O sea, este es un caso de una trascendencia nacional importantísima y me parece que a la cabeza del fiscal nacional da garantía en absoluto a todas las personas de que se va a desarrollar una investigación imparcial, sin ambiciones, como dije, porque el fiscal, obviamente el fiscal nacional termina su periodo y no tiene ninguna ambición, y el equipo que lo está ayudando, encabezado por el fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena, evidentemente son los fiscales que han conocido la causa de su origen. Por lo tanto, el que ellos permanezcan colaborando directamente con él significa evidentemente que la causa va a seguir en los mismos términos que todo el mundo ha conocido. Y se involucra además, o se nombra además por parte del fiscal nacional al fiscal Emiliano Arias, que es su pareja. Coincidentemente, algunos políticos, como el diputado Fuad Chaín, por ejemplo, han dicho que sería mejor por prudencia que no estuviera, por tener este vínculo con usted, que es la denunciante. ¿Le parece válida esa crítica? No, la verdad es que, bueno, tal como se los comenté a ustedes mismos ayer, me parece que son tan infundadas que casi no tiene ningún sentido referirse a aquellas imputaciones, porque además no tienen ningún sustento. Aquí lo importante, y como lo dije, es importante saber que ni el fiscal Arias ni tampoco yo tenemos ninguna vinculación política. No hemos sido abogados de empresa, no tenemos empresa, no tenemos financiamiento de empresa. Ese es el punto en discusión hoy día. Si se pretende haber alguna inhabilidad en definitiva porque yo tengo alguna incidencia en una causa que no soy interviniente, porque como dije, yo soy denunciante en aquella causa del FUT, que es una causa distinta, y además que la causa la ha asumido directamente el fiscal nacional. O sea, el fiscal Arias no ha asumido ninguna causa, el que la ha asumido es el fiscal nacional. Marisa Navarrete, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serenity. Gracias a ti.